la verdad que tengo muchas ganas de escucharlo, porque uno siempre, por lo menos en Argentina, ¿no? Nos atemorizamos mucho ante las informaciones de guerra, porque no somos un país que esté permanentemente en estas lides. Es más, recién lo hablábamos de la vez que nos tocó ir a defender a Malvinas. ¿Cómo le va, Eduardo Carelli? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Acá en Radio Colón está Adrián Tejada, está Raúl Gordillo y Celia Illanes. ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, qué momentos complicados de zozobra, de miedo, de temor, de que esto vaya a ser no solo una cuestión entre dos países. Ya nos alertamos ante las definiciones de Rusia, de China. ¿Cómo estás viendo el panorama hasta el bombardeo de Estados Unidos a Irán? Bueno, por supuesto que es una noticia que preocupa, acontecimientos que preocupan, porque si algo han demostrado las guerras es que se sabe cuándo comienzan, pero nunca cuándo terminan, ni la evolución que va a tener el conflicto. Por lo tanto, cualquier conflicto es preocupante, más allá que acá evidentemente las potencias miren cuáles son los actos que pueden llevar adelante y con qué gravedad pueden hacerlo, ¿no? El hecho de que Rusia haya realizado una advertencia de que se está cerca de un conflicto nuclear tiene que ver con el vaciamiento del poder internacional que en este momento está siendo ocupado, sobre todo en Medio Oriente, por Israel y por los Estados Unidos, ¿no? Sí. Había una especie de equilibrio en Medio Oriente, en donde los intereses rusos, los intereses chinos, los intereses estadounidenses tenían ciertos límites para actuar, no podían actuar libremente. Pero desde que Rusia invadió Ucrania y que quedó entrampado en el conflicto ucraniano y que al parecer va a seguir así por un tiempo más, los poderes en Medio Oriente se desequilibraron. El vacío de poder que dejó Rusia está en este momento siendo llenado por otras potencias, en este caso podríamos decir por Israel y por los Estados Unidos. Bien. Que llevan adelante un conflicto con Irán, en donde el objetivo de Israel es claro, es acabar con el plan nuclear iraní, y el objetivo de Estados Unidos también parecía ser el mismo, colaborar con Israel con esta última operación que se ha realizado en estos últimos días, llamada Operación Martillo de Medianoche, sí. Midnight Hammer, pero que ahora pareciera ser que no está claro cuál es el objetivo último de Estados Unidos, ¿no? Pareciera ser de que ya no les interesa solamente acabar con el plan nuclear iraní, sino que también podría estar en el marco de esos objetivos provocar la caída del régimen de los ayatolás dentro de Irán, ¿no? Sí, eso es lo que te quería preguntar exactamente, porque la afirmación de Donald Trump fue que va a haber un posible cambio de régimen en Irán, y ha hecho una afirmación, ¿no? Es muy apresurado decirlo, porque no pareciera ser que el régimen vaya a perder el apoyo en el marco de una operación militar llevada adelante por países extranjeros, ¿no? Es decir, muchos iraníes que estaban en contra del régimen, en este momento ven que su país está siendo atacado por Israel y por los Estados Unidos, y yo no sé si no genera el efecto contrario, es decir, el efecto, ¿por qué lo digo esto? Porque recordemos la situación de Malvinas en 1982. El régimen militar estaba absolutamente desgastado. En el caso de la Argentina, había habido una manifestación importante por parte de la CGT pocos días antes de que se produzca la operación de la invasión de las Malvinas por parte de Argentina, sí. Y sin embargo producía la operación, producía la ocupación argentina de Malvinas. Todos los que estaban en contra del gobierno inmediatamente se pusieron a favor del gobierno, ¿no? Hubo una especie de alineamiento a favor del gobierno militar de ese momento, porque bueno, habíamos recuperado las Malvinas. Entonces probablemente en Irán el operativo de Israel y de Estados Unidos, en lugar de generar la caída del régimen, por el contrario, ¿no? Genere un aglutinamiento en torno al régimen dentro de la sociedad iraní. Ahora, no podemos preverlo. Tengo una pregunta. Cuando Estados Unidos se involucra de esta manera tan contundente, sí. ¿Cambia rotundamente la guerra? ¿Cambia cuando se involucra Estados Unidos porque inmediatamente se involucra a Rusia y China? ¿O no, Celia, no seas ingenua, siempre estuvieron involucrados? No,
Cambiar, en esencia, no cambia porque Rusia no tiene capacidad militar para intervenir en el conflicto de ninguna forma, está completamente ocupado, de hecho si la tuviera Estados Unidos nunca hubiese llevado adelante la operación, está completamente ocupada Rusia con el conflicto ucraniano. China, Estados Unidos sabe que no suele intervenir y que en todo caso lo que hace es después aprovechar el resultado del conflicto para beneficio propio. China es el principal aliado económico de Irán. Y Estados Unidos ha intervenido en el conflicto una vez que la Fuerza Aérea iraní y que las defensas aéreas iraníes ya habían sido mayormente liquidadas por Israel. Es decir, que las operaciones militares de Estados Unidos son prácticamente frente a un Irán que está indefenso para con los ataques aéreos, y lo que ha hecho Estados Unidos es reforzar con la utilización de equipamiento militar que Israel no tiene, como los bombarderos B-2 que hemos visto, ¿no? Estos B-2, estas alas, alas volantes, que lanzan estas bombas antibúnker que se llaman GBU-75, que son bombas perforantes y que pueden penetrar la tierra y los búnkeres, y bueno, y atacar, por supuesto, las instalaciones de enriquecimiento de uranio que Irán tiene debajo de la superficie. Entonces lo que ha hecho Estados Unidos es intervenir en un conflicto en donde no corría ningún riesgo, ni el ataque estadounidense, ni los aviones de Estados Unidos, simplemente porque ya la Fuerza Aérea de Irán y las defensas antiaéreas de Irán son prácticamente inexistentes, Eduardo, por lo menos en la parte occidental del país. ¿Este ataque de Estados Unidos logró desmantelar las armas atómicas y el uranio enriquecido, o ellos ya lo habían sacado? Bueno, primero, Irán no tiene armas atómicas bajo ningún punto de vista. Pero tiene uranio enriquecido. Tiene uranio enriquecido al 60%, que no es suficiente para la fabricación de armas nucleares. Ah, perfecto. Es decir, que lo que se está destruyendo es el programa nuclear iraní, es decir, el camino hacia la obtención de armas nucleares. Entonces lo que se están atacando son instalaciones que tienen lo que se denominan centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, donde hay una gran cantidad de instalaciones de este tipo en Irán. Las más importantes son las que han sido atacadas con mayor asiduidad, con mayor frecuencia, que son las de Isfahan, Natanz y sobre todo las de Fordow, en la región de Qom, todas estas al sur de Teherán, que bueno, insisto, son instalaciones de enriquecimiento de uranio, pero Irán no tiene ni armas nucleares, ni tiene en este momento uranio en la calidad suficiente para producir armas nucleares. Entonces lo que se ha llevado adelante es lo que Israel claramente advirtió en un principio, que es un ataque preventivo. ¿Preventivo frente a qué? Y preventivo frente al potencial desarrollo que de acá a unos meses o a unos años Irán hubiese tenido para desarrollar un arma nuclear. Profesor Adrián Tejada le saluda. Buen día. Buen día. Yo me acuerdo haber escuchado constantes, o no sé si tan constantes, usted nos dirá, inspecciones de organismos internacionales a este tipo de instalaciones. Esto en Irán no pasó nunca, claramente, o si pasó. Me acuerdo haber escuchado que ellos se resistían en alguna oportunidad, y eso también fue motivo de bombardeo, porque se resistían a esas inspecciones, pero después eso cambió hace un par de años, me imagino. Por eso uno dice, ¿por qué el bombardeo a esta altura de la vida, por decir así, o del año, o de la época? Claro, el plan nuclear iraní tenía una serie de inspecciones, un plan que era revisado, inspeccionado por la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, científicos europeos, mayormente alemanes, llevaban adelante la revisión del programa nuclear iraní. Pero cuando Trump llega a su primera presidencia, decide romper con este acuerdo porque no estaba de acuerdo con Trump no quería el desarrollo nuclear iraní, ni siquiera inspeccionado por los europeos. Y Irán sigue adelante con el desarrollo del plan. De hecho, el ataque israelí lo que hace es sabotear deliberadamente un nuevo encuentro que se debería desarrollar no este fin de semana, sino el fin de semana pasado, donde era un acuerdo a tres bandas, un acuerdo diplomático donde Estados Unidos, Europa Occidental e Irán iban a negociar un nuevo acuerdo internacional para que sus instalaciones nucleares fuesen inspeccionadas. Claro, dicen que por eso es que Irán lo califica de traidor a Estados Unidos.
Claro, sí, sí, porque estaban a punto de negociar un nuevo acuerdo de revisión de las instalaciones nucleares, de inspección de las instalaciones nucleares iraníes, cuando Israel decide atacar y Estados Unidos se suma ahora al ataque israelí. Entonces, por eso es que se habla de que Estados Unidos, bueno, de alguna forma no es que traicione, sino que quedó a las claras que no le interesa a Trump el desarrollo nuclear de Irán, ni siquiera inspeccionado por las potencias occidentales. Sí, lo aborda a lo Trump, digamos, o sea, en ese caso no nos tiene por qué tampoco llamar mucho la atención, me parece, no sé. Bueno, Trump en su presidencia anterior no se ha caracterizado por ser un presidente violento en la arena internacional. Su dialéctica es violenta, pero su accionar en la primera presidencia demostró claramente que no era violento, sino muy por el contrario llevó adelante un proceso de retiro de tropas militares y de intervenciones de Estados Unidos en el mundo. Él fue el que llegó a un acuerdo con los talibanes por abandonar Afganistán, o redujo al mínimo la presencia militar de las bases de Estados Unidos en Irak y en otras partes del mundo, e incluso estaba en su cabeza la necesidad de disminuir la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Es decir, ahora, lo diplomático lo descartamos, o sea, se ha cerrado ese camino. Y es que en este momento ni siquiera sabemos en qué estado están las instalaciones de enriquecimiento de uranio, las centrifugadoras que tiene Irán. Si están completamente destruidas o mayormente destruidas. Según Trump, daño monumental, según Trump, es lo que han hecho. Claro, sí. No sé. Pero bueno, eso sería, por supuesto, Estados Unidos, el que necesita mostrar que la operación militar ha sido un éxito, y que las instalaciones, sobre todo las de Fordow, en las montañas sagradas de Qom, muy cerca de Teherán, al sur de Teherán, han sido exitosas, y que tenemos ese daño monumental que habría acabado con el plan nuclear iraní. Después habría que ver realmente cuán efectivas han sido, porque los iraníes dicen lo contrario, que no han sufrido mayores daños, ¿no? Entonces, evidentemente, en la guerra lo primero que muere es la verdad, y es muy buena esa frase, es muy buena, muy buena. Y probablemente la realidad está en el medio, es decir, ni el daño sea tan monumental como dice Estados Unidos, ni las instalaciones están intactas como dice ahora la OEA en su ámbito internacional se van a reunir hoy va a haber una reunión de organismos internacionales. No he leído esa noticia, no sé si hay una reunión de organismos internacionales, si la preocupación es si el conflicto se puede generalizar, y sí, se puede generalizar, y el impacto más que político y militar puede ser económico, ¿no? Porque Irán tiene costas durante todo a lo largo, de todo el Golfo Pérsico, y puede cerrar perfectamente el estrecho de Hormuz, y el Golfo de Omán incluso, porque Irán tiene costas sobre el Golfo Pérsico y las costas de Omán y el estrecho de Hormuz. Entonces cerrar el Golfo Pérsico podría significar un daño económico al mundo, porque es por donde pasa gran parte del petróleo y del gas natural del mundo. Claro, los que sí se van a reunir hoy es el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Creo que esto lo ha pedido Rusia, que se reúnan, y van a reunir todos los gobernadores que integran el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Allí entonces podremos conocer la verdad de cuánto daño se causó, ¿no? Sí, pero también de alguna forma el mundo tiene que entender que no se le puede negar a un país el desarrollo nuclear, incluso con fines pacíficos. Es decir, no puedo atacar a un país porque tenga desarrollo nuclear, siendo que este desarrollo nuclear es revisado por los organismos internacionales. ¿No? Es casi una excusa, sonado así también, sí. Bueno, lo que pasa es que es casi una excusa el decir, bueno, que no tenga desarrollo. O sea, claro, sí, ha pasado con el desarrollo. El mundo tiene derecho a su desarrollo nuclear, y en el caso de Irán, si bien es un país petrolero, tiene dificultades enormes para el abastecimiento energético, que no son actuales, sino que son ya de muchas décadas, y bueno, tampoco se le puede negar a un país su pleno desarrollo nuclear. Claro. Insisto, el programa de desarrollo iraní, inspeccionado por las Naciones Unidas, hubiese sido, o por la Agencia Internacional de Energía Atómica, hubiese sido lo correcto, ¿no? El ataque israelí, de alguna forma, no solamente que responde a sus fines y objetivos geopolíticos en Medio Oriente, preservar su potencial
defensa nacional frente a una agresión que no se ha producido, sino que de alguna forma también le da beneficios políticos internos a Netanyahu, un gobierno que está muy cuestionado por lo que está pasando en la Franja de Gaza y muy cuestionado por los partidos opositores dentro del país. Recordemos de que el día anterior a que se produzca el primer ataque israelí sobre Irán, el gobierno de Netanyahu estuvo a punto de caer, ¿no? Porque se presentó una moción de censura en el Parlamento que hubiese significado el cierre del Parlamento y el llamado anticipado de elecciones. Entonces, casualidad que el gobierno israelí lleva adelante el ataque sobre Irán, y de esa forma alarga la agonía del gobierno de Netanyahu. Pensábamos también la posición de Argentina, que Argentina tiene especialistas, tiene desarrollo de energía, no digo armamentística, pero de energía nuclear seguro, y hay un argentino precisamente que integra este organismo internacional que incluso... No que lo integra, sino que lo preside. Lo preside, mejor todavía digo, en su posicionamiento en el mundo, y ahora se ve amenazado también porque esas inspecciones de alguna manera, o porque dicen que él ha brindado información que ha servido para descubrir, digamos, esos proyectos iraníes, ¿no? Bueno, insisto, lo del proyecto iraní estaba en una gran nebulosa porque se había terminado el convenio o el acuerdo internacional que de alguna forma fue dinamitado por los propios Estados Unidos, por el gobierno, por la primera presidencia de Donald Trump. Por lo tanto no sabíamos en qué estado se encontraba el programa nuclear iraní, el programa de desarrollo nuclear iraní, no sabíamos en qué estado se encontraba, ¿no? En el momento que se iba a negociar la revisión del programa nuclear es cuando se produce el ataque. Por eso es que se van a reunir hoy los gobernadores que integran el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se los ha pedido Rusia que se reúnan para saber en realidad qué cantidad de instalaciones nucleares tenía Irán y en qué condiciones, ¿no? Sí, evidentemente lo que sí se ha logrado, no sé si es la destrucción total del programa nuclear iraní, pero sí un retraso considerable, podríamos decir, de muchos años, ¿no? Yo creo que no se va a lograr ni la caída del régimen de los ayatolás, ni la detención del programa nuclear iraní, es decir, lo que se podrá hacer es detener momentáneamente el desarrollo nuclear de Irán, pero a la larga tienen que permitir el desarrollo de Irán de la energía nuclear con fines pacíficos. Hay un gran estratega, pensador, historiador militar israelí, en realidad nació en Holanda, pero judío y vive en Israel, que se llama Martin van Crefeld, que cree que la solución de los problemas en Medio Oriente es permitirle a Irán que tenga su bomba atómica, porque tener una bomba atómica le daría un grado de responsabilidad y de sensatez en la política internacional que ahora no tiene. Por supuesto, no es la voz principal dentro de Israel de acuerdo a este tema, más allá que Van Crefeld es una autoridad a nivel internacional, y el gobierno israelí que tiene la postura absolutamente contraria, no es decir, que ni siquiera dentro de Israel hay una unicidad con respecto al tema. ¿Qué importancia tiene el estrecho de Hormuz y esta amenaza de Irán de cerrarlo para el mundo? Es clave porque cerrar el estrecho de Hormuz, que une la parte sur de Irán con la península arábiga, lo que hace es detener aproximadamente el 30% del tráfico de petróleo en el mundo, ¿no? Con el encarecimiento inmediato del precio del petróleo. De hecho, se esperaba que en la mañana de hoy en los principales mercados del mundo, no he revisado todavía las bolsas, pero abriera con una suba cercana al 5% después de los acontecimientos del fin de semana. Irán, en el caso de cerrar el estrecho de Hormuz, el encarecimiento energético en el mundo va a ser importante, ¿no? Porque se cierra la salida no solo del petróleo, sino del gas natural licuado, que sale mayormente de Qatar para alimentar las principales potencias del mundo, ¿no? Entonces, va a ser un impacto, si llega a suceder, tremendo. No solo que va a significar una profundización militar del conflicto, porque en ese caso ya no se van a atacar solamente científicos o la cúpula militar iraní o las instalaciones nucleares de Irán, sino que se van a atacar instalaciones militares de todo tipo y se puede generar una guerra mucho más convencional y abierta como la que estamos viendo, ¿no? Por eso la preocupación de países que, incluso siendo enemigos de Irán, como el caso de Arabia Saudita o de las petromonarquías, quieren que se llegue rápido a un acuerdo diplomático, porque por más que les interese la destrucción de Irán o la destrucción del programa nuclear iraní, no quieren perder dinero, no quieren que los negocios se detengan.
Bien. Y el cierre del estrecho de Hormuz significaría detener los negocios petroleros de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, Dubái, Bahrein, etcétera. ¿Qué papel juega Turquía? Y con esto te despido. No, Turquía es un enemigo de Irán en la región. De hecho, Turquía tuvo mucho que ver con la derrota del régimen aliado de Irán en Siria, el régimen de Bashar al-Assad, que cayó en muy pocos días, cayó en solo 13 días dentro de Siria, que ese triunfo de las milicias en Siria frente al régimen de Bashar al-Assad no hubiese sido nunca posible sin el apoyo turco, ¿no? Es decir, que en este momento el gobierno de Siria es un gobierno instalado, colocado por Turquía, y que es enemigo de Irán. Es decir, Turquía es un enemigo de Irán, no solamente en Siria, sino también en un país que está limítrofe al norte con Irán, que es Azerbaiyán, ¿no? Bien. Es decir, que Turquía tiene claros intereses en la destrucción del régimen de los ayatolas en Irán, porque bueno, tiene sus intereses en Siria y tiene sus intereses en Azerbaiyán. O sea, el régimen de los ayatolás va a continuar por un tiempo más, según lo estás evaluando, Eduardo. Bueno, no lo sabemos. Lo que yo digo es que no está tan cerca de que el régimen de los ayatolas vaya a caer. Claro. Incluso si se llega a atacar y a asesinar a su líder, a Ali Khamenei, tampoco eso se indicaría que se va a llegar a caer. Además, a mí me preocupa que el régimen de Irán desaparezca, en el sentido de que generaría todavía mayor incertidumbre en todo Medio Oriente, porque podría balcanizarse Irán y que Irán termine como ha terminado Irak, o como ha terminado Siria, o como ha terminado Libia, es decir, en un país envuelto en una profunda guerra civil, porque recordemos que dentro de Irán hay grupos étnicos que podrían aprovechar la caída del régimen de los ayatolás para buscar su independencia, ¿no? La región de Baluchistán, en la parte suroriental de Irán, o la región donde viven los azeríes, en la parte, o donde viven los kurdos, en la parte norte de Irán, ¿no? Entonces, o los árabes que viven en la parte suroccidental, cercana a Irak, en la región de la salida del Golfo Pérsico. Entonces, tenemos un Irán multiétnico que puede llegar a balcanizarse si se produce la caída de los ayatolás, y con eso sería todavía más peligroso el régimen, ¿no? Sería más peligroso lo que puede pasar en Irán. ¿Cuándo iremos a empezar a conocer los números de víctimas, ¿no?, que está generando esto hasta el momento? ¿Y cuánto tiempo más estaremos hablando de esta guerra? Y no, los números de las víctimas reales no los vamos a conocer, por lo menos no de las del lado iraní. De las del lado israelí sí, está la prensa internacional presente, pero del lado iraní no hay prensa occidental presente, y los números que conocemos son los números que da el régimen de Irán, el gobierno de Irán, y que seguramente minimiza la cantidad de víctimas de cara a no generar mayor desazón, incertidumbre o un espíritu derrotista dentro de su propia población, ¿no? Es decir, Irán minimiza seguramente el daño occidental, la cantidad de víctimas, así que dudo que conozcamos alguna vez cuántas personas están muriendo en Irán como consecuencia de estos ataques de Israel y Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, y seguramente vamos a seguir molestándote, Eduardo, porque sos una palabra autorizada en este tema. Muchísimas gracias. No, por favor, un saludo a todos. Allí entonces Eduardo Carelli, 8:44, pequeña pausa, la última entrevista y noticias.